Bueno, empezamos con esta clase acerca de los anticuerpos. Y para empezar tenemos que decir que los anticuerpos son prácticamente proteínas. Si somos más detallistas, como tienen un fragmento de carbohidrato, la correcta forma de decirlo es que son glucoproteínas por un cuerpo de glucosa que tienen unido a la proteína. Y son plasmáticas porque se encuentran en el plasma, como indica su nombre, además de ser globulares porque tienen una forma semiesférica, ¿no? Que unas características especiales que tienen en común las proteínas circulantes, ¿no? Que se les llama o también llamadas séricas. Por eso, como tienen funciones inmunológicas, se les llama inmunoglobulinas, ¿no? También, según el fragmento que se ha ido determinando o que se determina en pruebas de laboratorio, se ha ido dividiendo, ¿no? Las globulinas en alfa, beta, gamma. Estas corresponden a las gamma globulinas, también llamadas gamma globulinas. Entonces, podríamos asumir que tienen tres nombres en sí, tres sinónimos, a excepción de que anticuerpos se refiere a la molécula que se une generalmente al microorganismo, y inmunoglobulina o gamma globulina se reserva para los anticuerpos circulantes, si se quiere decir, ¿no? Que no están todavía activos. Esas, digamos, son diferencias sustanciales, pero bioquímicamente estamos hablando de las mismas moléculas y digamos que con ciertas licencias las tres denominaciones pueden servir como sinónimos. Estas moléculas van a ser sintetizadas por los linfocitos únicamente B maduros, ¿no? Linfocitos B maduros. Aquellos que recién están en formación o recién van a ir a órganos linfoides secundarios, no se puede considerar que todavía fabriquen o sinteticen inmunoglobulinas. La función del anticuerpo consiste en unirse al antígeno y presentarlo a células efectoras del sistema inmune. Esta función está relacionada con la estructura de los distintos tipos de inmunoglobulinas. Entonces hacen la suerte de digamos, de acortamiento de paso y pueden servir así como una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno hacen esa función de presentar el epítope. El anticuerpo puede reaccionar directamente, ¿no? Unirse al cuerpo, digamos, bacteriano o de cualquier agente microbiano, y su parte FC servir como un reconocimiento para el sistema inmunológico, ¿no? Especialmente para el sistema fagocítico mononuclear. Muy bien. ¿Cuál va a ser su estructura, no? Tiene cuatro cadenas polipeptídicas, dos pesadas, que por su denominación en inglés se les ha llamado H-heavy, dos ligeras denominadas light, ¿no? Fácil de acordarse, heavy puede ser del género de rock heavy metal, y las ligeras denominadas light, ¿no? Que pueden ser prácticamente se las usa en cualquier producto, sobre todo dietético, ¿no? O que tiene baja cantidad de azúcar o baja cantidad de calorías. Estas cadenas se unen mediante puentes de disulfuro, cosa cuestión que es característica sobre todo en la estructura terciaria, ¿no? de las proteínas. Uno entre las cadenas LIH y dos en las cadenas H, ¿no? Lo vamos a ver en el gráfico siguiente. Estas cadenas proteicas presentan radicales glucídicos, lo que significa que pueden prácticamente adosarse a otras sustancias que tengan también fracciones de carbohidrato. Ustedes saben que cuando hay una fracción de carbohidrato o glucoproteína o glucopéptido tiene la función de adosarse fácilmente a otras moléculas del mismo tipo, ¿no? En otras palabras son una suerte de pegamento, ¿no? Que les ayuda a colarse, si vale el término común, a determinadas estructuras, en este tiempo en su unión con los antígenos. Las cadenas HL presentan dos regiones, dominios, ¿no? Un dominio variable y un dominio constante. El dominio variable es el responsable de reconocer al antígeno y unirse a él. Esta podemos decir que es la famosa ramita de la Y, ¿no?
Si tomamos en cuenta que la Y es una especie de, y aquí tenemos la letra Y, ¿no? Que tiene una base fija y diríamos que es la parte constante y las dos ramitas siguientes son la parte variable. Vamos a graficarlo de todos modos en las otras diapositivas. Y este va a ser, esta parte variable precisamente se llama así porque puede reconfigurarse, entonces es la parte que puede, al cambiar molecularmente de estructura, reconocer cualquier tipo de antígeno. Este reconocimiento molecular siempre va a ser de características estructurales, ¿no? En otras palabras, es una especie de palpación. Entonces, así como la mano tiene que digamos, adaptarse a la superficie para poder saber su naturaleza, igual es esto, ¿no? Que tiene que haber una reconfiguración, o sea, tiene que acoplarse de una manera que concadenen como una llave a la cerradura, ¿no? El dominio constante se une a las células del sistema inmune para activarlas, ya habíamos dicho principalmente con la función de despertar la fagocitosis. En las cadenas H aparece una zona denominada región de bisagra, ¿no? Esta región tiene una característica muy particular de ser flexible y permite que formen diversos ángulos sus ramitas de la Y eso le va a dar también más propiedades de reconocimiento o de adaptabilidad al antígeno que se vaya presentando. Aquí justamente vemos esa en este GIF, ¿no? Animado, cómo va a ser la suerte de estructura de esta molécula. Entonces vamos a empezar, ¿no? por la región constante, que aquí vemos pintada en celeste absolutamente, y las regiones variables, ¿no? Pintadas en un color morado o lila, que generalmente tienen, por eso se les pone B, ¿no? Aquí tenemos las cadenas pesadas al centro y las cadenas ligeras van a estar periféricamente. Esto en otros dibujos o gráficos puede cambiar y las cadenas ligeras ponerse más en un ángulo hacia adentro, ¿no? Pero lo importante es tomar en cuenta que las cadenas pesadas siempre están unidos por puentes disulfuro entre ellas, ¿no? Y entre sí mismas. Y también estas uniones disulfuro va a ser entre las cadenas pesadas y ligeras de las regiones variables. Entonces una cuestión muy importante para saber o ver de manera un poquito más práctica, aunque esquemática, las diferentes partes de las inmunoglobulinas. Así tenemos entonces que las cadenas H y L presentan dos regiones o dominios diferenciados, el dominio variable y el dominio constante, como lo hemos visto, como habíamos visto en el GIF animado, ¿no? El dominio variable es el responsable de reconocer al antígeno y de unirse a él, las partes en este caso moradas, ¿no? Y ahí se encuentra el paratopo, que se une al epítopo, ¿no? Que es la parte reconocible del antígeno. El dominio constante se une a las células del sistema inmune para activarlas. En las cadenas H aparece una zona denominada región bisagra. Esta región tiene características de ser muy flexible, permitiendo adquirir distintos ángulos entre las regiones variable y constante y entre los brazos de la inmunoglobulina, ¿no? Decíamos que le permite tener diferentes angulaciones entre las dos ramas o regiones variables del anticuerpo o inmunoglobulina. Aquí tenemos una representación un poco más clásica, ¿no? Extraída de un libro, en la que podemos ver precisamente las partes constantes y variables de las cadenas pesadas, y aquí vemos que las cadenas ligeras, por ejemplo, están dentro, ¿no? Hacia adentro del ángulo de la inmunoglobulina. Entonces eso significa que no siempre los vamos a ver afuera, ¿no? O sea, tienen una condición de giro sobre su eje, de modo que la cadena ligera puede estar adentro o afuera o en un distinto ángulo, ¿no? Eso debido a los puentes de disulfuro, como lo habíamos comentado. Entonces no, siempre su estructura de una inmunoglobulina es totalmente reconfigurable. Tal es así, aquí tenemos un esquema un poco más cercano a la realidad en cuanto a que representa, digamos, más partes
de la molécula en sí. A ver, vamos a hacer una pequeña ampliación. Y acá podemos ver en el gráfico, ¿no? De que va a haber distinta, que la estructura incluso molecular, ¿no? De la inmunoglobulina, que es una cadena de polipéptidos, obviamente con uniones de tipo aminoácido. Y precisamente los puentes disulfuro van a ser una suerte de frunce, digamos, de esta cadena, ¿no? Un término muy sacado de los bordados. Es como fruncir tela, más o menos, si estuviéramos haciendo una cortina y ahí ponemos puntos para fruncirlo. Es exactamente lo mismo. Estos puentes de disulfuro hacen eso, dándole esta forma a la cadena un poco irregular, ¿no? Como si fuera lobulado. Eso es lo que le va a dar definitivamente su denominación de globulina. Y, y precisamente estas cadenas van a formar las estructuras constantes y variables que decíamos, y la diferencia, ¿no? Aquí está con rojo las cadenas pesadas, y las cadenas ligeras están representadas con la coloración celeste. Entonces un acercamiento un poco más molecular, o como se vería, ¿no? Un microscopio electrónico de cómo está conformado la inmunoglobulina. También tienen otra terminología, ¿no? Muy usada. La parte variable se le llama fracción FAB, y la parte constante fracción FC, ¿no? Es una denominación muy común, y al hablar de complemento, por ejemplo, es algo que vamos a usar mucho. Y la FC, que tiene funciones efectoras, se le dice así porque precisamente va a despertar la activación de los glóbulos blancos, o despertar su fagocitosis. La FAB2 va a ser aquella que va a ser el reconocimiento divalente del epítopo, que sobre todo es la parte de los extremos, ¿no? La que se va a unir al epítope. Y reconocimiento de monovalente del epítopo, también simplemente denominada FAB, ¿no? Como tal. Que ambas, tanto FAB2 como FAB, o simplemente van a estar muy implicadas en el reconocimiento del antígeno. Así como hay una cantidad enorme de microorganismos, ¿no? En cuanto a especie y tipo, también va a existir la misma cantidad de anticuerpos, ¿no? Que puedan reconocerlos. También tómese en cuenta que no solo hay agentes microbiológicos o biológicos, también existen agentes físicos y químicos, y también van a ser considerados dentro de esto anticuerpos que sean capaces de reconocerlos. Tal es así que muchas toxinas, tóxicos, venenos pueden ser aislados, a veces no siempre por anticuerpos humanos, sino por otras especies que podemos usar como una especie de los sueros. De ahí por eso provienen los sueros, que pueden cargar anticuerpos. Eso es precisamente lo que se está usando actualmente como en la terapia del COVID-19, ¿no? Que se está usando sueros hiperinmunes, en los que ya provienen de una persona que ya ha superado el virus, y por lo tanto está cargada de una gran cantidad de anticuerpos contra ese virus, ¿no? Y eso va a ayudar a una persona que lo está padeciendo actualmente. Ahí tienen la base, por ejemplo, de por qué usar los sueros hiperinmunes. En realidad lo que contienen es estos anticuerpos que ya están diseñados para, en este caso, atacar al coronavirus, ¿no? Existen dos cadenas L, ¿no? O dos cadenas light, que se les llama lambda y kappa, según las letras griegas, y 5 tipos de cadenas H, ¿no? Las alfa, las delta, las epsilon, las gamma y las mu, que dan lugar a los 5 isótopos de inmunoglobulinas existentes. O sea que según la variabilidad que tengan las cadenas H, van a recibir o se van a diferenciar en distintos tipos las inmunoglobulinas. Entonces, de ese modo tenemos el primer tipo de inmunoglobulina, que va a ser la tipo G, ¿no? ¿Por qué estamos empezando por esta? Si bien se denominan más o menos en orden alfabético, no del todo como las letras alfabéticas A, D, E, G, M, podríamos hacer incluso un acrónimo, ¿no? O una especie de memotécnico ADGEM, ADGEM, algo así. Pero en realidad
la más frecuente, la que existe en mayor fracción en el plasma o mayor cantidad, es la inmunoglobulina G, ¿no? Que tiene más o menos el 80% de la fracción plasmática. Se une rápidamente con macrófagos y neutrófilos, provocando destrucción del microorganismo. También es indicativo que este es el famoso anticuerpo ya preparado, o sea, lo que está cargado, por ejemplo, los sueros hiperinmunes actualmente es de inmunoglobulina G precisamente. Y solo vamos a encontrarlo en personas que ya han afrontado una determinada enfermedad, y estos ya son los que existen, los que están preparados, ¿no? Digamos las armas de defensa, pero ya almacenadas. Pueden atravesar la barrera placentaria y se secreta en la leche materna, por ello es responsable de la inmunidad fetal y del recién nacido. Y también por eso es que se lo puede pasar a otra persona, ¿no? Como en este caso están haciendo transfusiones para personas infectadas con el COVID-19. En segundo lugar tenemos a la inmunoglobulina A, que ya lo habíamos dicho principalmente cuando avanzábamos el tema de barreras, que va a estar muy presente en el moco, ¿no? O en la secreción mucosa de muchos de los tractos, tanto el tracto gastrointestinal como el tracto respiratorio. Corresponde al 13% de total de inmunoglobulinas, ¿no? Y conjuntamente con la inmunoglobulina G van a encontrarse en la leche, ¿no? O sea, pueden transmitirse al hijo, de la madre al hijo. O sea, incluso si hubiera una forma de producir inmunoglobulinas, porque es un poco complicado hacerlo, digamos, de manera laboratorial, y no se lo puede extraer del plasma, tendríamos que extraer de la saliva. Podría ser una fuente también de anticuerpos, ¿no? Pero en este caso, como no se producen en tanta cantidad y es difícil aislarlos a través de las mucosas, entonces por esa razón eh, no se los puede extraer en gran cantidad para usarlos en otra persona. Pero naturalmente, por medios naturales, a través de la leche, la mamá también le pasa al hijo, ¿no? ¿Por qué existe esta transferencia de IgG a IgA? Porque obviamente los niños tienen poca capacidad, porque su sistema inmune todavía no se ha enfrentado a muchos microorganismos. Por un lado no está maduro y por otro no tiene anticuerpos ya aprendidos, ¿no? O sea, no tiene anticuerpos ya fabricados de enfrentamientos anteriores. Le falta lo que llamamos lo que se dice experiencia inmunológica, ¿no? Y por lo tanto no puede generar las defensas como desearíamos. Nótese que hay una gran diferencia entre ambas, ¿no? La anterior, la IgG, es un monómero porque solo está constituido por una molécula de inmunoglobulina, pero en este caso tenemos dos moléculas, entonces la inmunoglobulina A, dos anticuerpos, ¿no? Entonces la inmunoglobulina A está conformada por dos y eso significa que es un dímero, ¿no? Es una terminología que se utiliza para saber si un componente tiene dos o más moléculas, ¿no? En este caso dímero. Pasando a la inmunoglobulina M, se debe recalcar muchas cosas. La inmunoglobulina M va a ser una de las, todavía va a estar en menor cantidad que la IgG y la IgA, un 6% del total de la fracción. Y generalmente es la que se produce en el acto, ¿no? O sea, diríamos la inmunoglobulina de emergencia, la nuevita, la que se está fabricando en el momento en que el sistema inmunológico está aprendiendo o está sintetizando contra un agente microbiano que no conocía. Y de hecho que aparece en la respuesta primaria, obviamente activando el sistema de complemento. Es uno de los principales inmunoglobulinas que va a activar este sistema. Y para empezar, tiene una forma distinta, es un pentámero, y como decíamos, es la primera inmunoglobulina que se va a fabricar en la respuesta específica, ¿no? En la inmunidad específica. ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Para que nos sirva, digamos, con una connotación clínica. La IgM nos va a servir mucho cuando estemos frente a un paciente que ya ha pasado la enfermedad, o sea, estamos hablando de un cuadro crónico, ya tiene anticuerpos
de hace años con respecto a esa enfermedad, y eso nos implica que alguna vez ha tenido una infección por ese determinado agente, ¿no? Entonces, una importante molécula que detectamos en caso de infecciones o cuadros crónicos. Luego tenemos a la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D es una que tiene la más baja concentración, todavía es del 1%. Va a ser sintetizada sobre todo por los linfocitos B nuevos, aquellos que todavía no están maduros. Su función está relacionada con la activación de las células B, ¿no? Su estructura es similar a la estructura de inmunoglobulina G, aunque varía en la posición de restos glucosídicos de las cadenas proteicas. Diríamos que es una suerte de inmunoglobulina de entrenamiento para los linfocitos B, que les va a servir para lograr sus funciones definitivas como sintetizadores de anticuerpos. Por último, tenemos a la inmunoglobulina E, que es la que incluso más baja concentración que la inmunoglobulina D tiene, pero tiene una característica muy particular. Es un monómero también, para empezar. Me olvidaba decir, la inmunoglobulina D también es monómero, entonces ya tenemos tres que son monómeros: la D, la G y la E. La única que no es monómero es la M, que es un pentámero, y la A, que es un dímero, ¿no? Entonces no se olviden al momento de si hay alguna pregunta al respecto en el examen, ¿no? Decía que esta es una inmunoglobulina muy característica, sobre todo en los cuadros alérgicos, ¿no? Probablemente trata de despertar una reacción, digamos, de emergencia, aunque no se sabe exactamente por qué se produce inmunoglobulina E y no otras, pero sí sube mucho sus niveles en reacciones alérgicas, ¿no? Enfermedades alérgicas, y esa es la razón por la que encontrar esta en una alta, en muy alta cantidad, cosa que es rara porque vemos que sus concentraciones normales son bajas, ya implicaría algún tipo de cuadro alergénico, ¿no? O que estemos en una enfermedad que tenga connotaciones alergénicas. ¿Cuáles van a ser las funciones de las inmunoglobulinas, ¿no? Para concluir, las funciones principales van a consistir en la activación del sistema del complemento, aunque en el tema respectivo vamos a ver que no es estrictamente necesario, pero sí es una de las principales funciones. Opsonización de los microorganismos, y hemos visto muchas veces en qué consiste la opsonización, pero para repetirlo, es aquella parte que nos permite o les facilita al sistema fagocítico comer o fagocitar a los agentes etiológicos de una especie de marcaje. Precipitación de toxinas disuelta en el plasma, así son fácilmente destruidas por los macrófagos, lo que ayuda mucho a entonces eliminar toxinas provenientes de microorganismos o de otra índole, incluso en algunos casos toxinas químicas o venenos. Aglutinación de antígenos, que una determinada zona facilita la acción de los fagocitos y los linfocitos, ¿no? O sea que permite que hay una especie de acumulación, como una red, ¿no? Es como tratar de juntar mediante un magneto, si se quiere, a varias moléculas, y de este modo van a conservarse juntas y van a formar estructuras más grandes que son más fácilmente reconocibles por el sistema fagocítico, así que también como activación de los linfocitos. Entonces, hasta ahí, espero que haya sido de su agrado la clase respectiva, aunque nos falta una animación en video. Decía que nos falta una última diapositiva en la que exponemos un video que obviamente está en inglés, en la que vamos a ver todas las funciones, o por lo menos parte de las funciones que hemos hablado en esta clase de los anticuerpos, ¿no?
Entonces estas moléculas, vuelvo a repetir, aquí está su estructura molecular, ¿no? Aquí un poco más como se ve en la realidad, más basada en las micrografías electrónicas. Su parte variable se da a dosar, en este caso a una superficie bacteriana. También podría ser a un hongo, como en este caso, o a un virus, que es una estructura mucho más pequeñita. Y vemos que esto va a favorecer, por un lado, va a ser las funciones de opsonización, decíamos, para que las células fagocíticas puedan fácilmente reconocerlas y unirse ellas para introducirlas en su citoplasma, realizar fagocitosis como se está viendo en el video. También se debe tomar en cuenta que las células B están rodeadas especialmente por moléculas de tipo IgM, ¿no? Que caracteriza, y aquí están un detalle en colores diferenciadas, porque habíamos dicho que existe un anticuerpo para cada agente patogénico, ¿no? O un anticuerpo para cada antígeno sería lo más específico de decir. Entonces estas prácticamente son células B de memoria rodeadas por IgM para reconocer a un determinado tipo de antígeno. Ahí en detalles el anticuerpo, eso es lo que llamábamos, ¿no? Por esta formita globulares que se llama globulina, y ya luego retrocede a una forma más esquemática, ¿no? Para que sea mucho más fácil de explicar o de reconocer. Ahí tenemos las cadenas light o livianas, las cadenas heavy o pesadas, una parte variable y una parte constante, ¿no? La parte N es la región variable y la parte constante es la C. Donde está el punto verde es que es capaz de reconocer si le sirve para reconocer a los antígenos. Las regiones constantes y las regiones variables también que habíamos hablado en cada cadena. Ya, ya habla aquí, no se aforenche. Disfruten del sol un poquito. Feliz que ustedes pueden hacerlo, yo estoy encerrado acá.